pero de los locos con el tiempo se convierten en visionarios. Obviamente detrás de esa frase hay sufrimiento, dolor, trabajo y un montón de cosas a las que te tienes que enfrentar, pero 100% llegan puntos en tu vida en el que todo te genera algo. La única forma de crecer es saliéndote de la comodidad, luchando en contra de la comodidad y tiene sufrimiento. O sea, no es Disneylandia, no emprender y todo te va a salir padrísimo y vas a hacer esto o vas a ir a la universidad que quieres y te va a salir increíble. O sea, tienes que entender que conlleva sufrimiento y que para crecer tienes que pasar sobre eso. Ir el trash data del mundo en nuestro oro, ¿no? Que es las empresas que no jalan, que no las fondean o que son tradicionales o que quebraron. Todo ese trash data que está tirado allá afuera, para nosotros es fundamental porque hay entre 7 y 9 de cada 10 inversiones son falsos positivos. Entonces necesitamos empezar a entender más, no cuál es el siguiente unicornio, sino cuál es la empresa que creo que sería buena, pero realmente no va a ser buena. Entonces, pues ahí, pues obviamente aumentas el retorno de inversión. Ajá. En vez de pegarle a una de cada 10, le pegas a una de cada 5. Eso hace que tengas mucho más liquidez en un momento en el que no hay IPOs, no hay M&As, los exits están muy, muy reducidos, falta liquidez de los fondos. Entonces, estamos haciendo algo, me tomaría a lo mejor otras 3 horas aquí. Bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde les comparto historias de líderes que han alcanzado el éxito, que se han encontrado con ciertos fracasos y obstáculos y cómo han podido salir de ellos por medio de la perseverancia, la disciplina, la constancia, y que hoy en día comparten toda su aventura y su trayecto para poder aprender de ellos. Bienvenidos a Una Nota Bárbara. ¿Sabías que solamente el 8% de las personas que ven este podcast están suscritos? Y hoy quiero pedirte ayuda para poder continuar con este tipo de contenidos, para que sigan sacándote una sonrisa o un wow o una lágrima. ¿Por qué? Es importante para nosotros que te suscribas, des like y compartas. Algunos siguen el camino, otros lo rediseñan desde cero. Isaac Kohab cambió el estar loco por tener razón. Fundador de DNB, Clue y NotVC. Conferencista en TED Talk, Harvard y el G20. Está revolucionando el Venture Capital, reemplazando intuición por datos y negocio por propósito. Dicen que con el tiempo los locos se vuelven visionarios. Y hoy una prueba de ello es Isaac Kohab. Bienvenido. ¿Cómo estás, gracias, Isaac? Bárbara. Muy bien. Pues muy contentos de tenerte aquí. La verdad es que en el momento en que empecé a ver toda tu trayectoria, es impresionante. Eres una persona muy joven, que te has lanzado al ruedo, ¿sí? Y que has emprendido, no una, varias empresas. Y hoy vamos a platicar muchísimo de tus emprendimientos, cuál es el camino que has venido recorriendo a través de los años para llegar a donde estás hoy día. Y bueno, quisiera empezar con la pregunta es, ¿qué te hizo emprender? ¿Qué fue lo que detonó que dijeras, quiero emprender y dejar tu carrera que venías de cuarto semestre de actuaría en el ITAM? Claro, y digo, muchísimas gracias por la invitación, Bárbara, un gusto estar aquí contigo. Mira, es una pregunta que me he hecho muchas veces, ¿no? En mi vida, porque emprender es un camino difícil, entonces tiene que haber algo que realmente digas, bueno, ¿por qué lo hago, no? Y para mí, creo que ha sido que soy un obsesionado con la libertad, ideológicamente hablando, desde, no sé, hace que como 11, 12 años, empecé a tener ese como concepto muy ligado a mi vida de buscar la libertad, no solo para uno, sino para los demás. Hoy creo que vivimos en un mundo en el que a veces es complejo entender eso, en el que la comodidad se ha vuelto pues como un estándar, ¿no? En la mayoría de la gente. Sí. Y la comodidad muchas veces, aunque no lo parezca, te quita esa libertad, ¿no? De tomar decisiones, de poder hacer pues lo que tú quieres, de realmente empezar a construir tu propio camino. Vivimos muy ligados a tomar decisiones que vienen casi encaminadas por alguien más. Así que como tengo tan arraigado ese concepto de libertad por muchas razones en mi vida, creo que el emprendimiento fue como la ejecución de ese concepto ideológico en la realidad, ¿no? De emprender, pues de cierta manera te hace libre de tomar decisiones propias,
de hacer cosas difíciles y de realmente buscar el camino que tú quieres para ti, ¿no? Y no lo que los demás te imponen o lo que la sociedad decide para ti. Pero ¿de dónde viene esa libertad? O sea, cuando nosotros nacemos, estamos inmersos a diferentes creencias de nuestros padres, de la escuela, de tíos, de la sociedad, de amigos. Y ¿hubo algo que hayas notado que empezó a detonar el hecho de inclinarte a ser libre en todo lo que has comentado? Sí, yo creo que hay algunos como puntos, ¿no? En mi vida recuerdo cuando estaba yo ahí en segundo de prepa, bueno, me empecé a meter mucho a estudiar algunos temas históricos, ¿no? Obviamente, pues como judío el tema del Holocausto, pero pues pasaron muchos otros genocidios también a lo largo de la historia. Entré a trabajar en el Museo de Memoria y Tolerancia y también como voluntario. Y bueno, ahí me marcó mucho, ¿no? A lo que llega el ser humano cuando no es libre. Y no tanto por las personas que no son libres bajo una opresión, sino por la decisión de todos los demás, ¿no? De en un momento no decidir hacer algo por el otro, por vivir cómodo o por no buscar como romper barreras. Entonces uno cuando decide como no tener esa libertad, creo que muchas veces te lleva a caminos que no son los correctos. Y obviamente pues leí un montón de libros. Hay uno muy bueno que una vez me regaló un maestro de Eric Fromm que se llama El miedo a la libertad. Y bueno, creo que también ese marcó muchas cosas en mi vida. Y después de unos años de leer mucho y de estar como mentalizando mucho esta idea en mi cabeza, llegué a un concepto que di un TED hace unos años de eso, que se llama el parricidio ideológico, ¿no? Que me encanta. Gracias. Y es un poco lo que dices, Bárbara, bueno, naces y ya vienes como desde bebé, la mamá te dice qué comer, ¿no? Y pues así crecemos inconscientemente. Entonces, el parricidio ideológico, pues aunque el concepto suena un poco raro si lo buscan en el diccionario, es un concepto de asesinar de cierta manera como las ideas impuestas por los padres, por la sociedad, por los hermanos, por los amigos. Y a partir de eso, entonces sí puedes como renacer. Yo digo que hay un punto en el que vivimos biológicamente, pero no estamos completamente vivos, ¿no? Lo que nos diferencia a nosotros de un animal, pues es la capacidad de razonar. Y esa capacidad de razonar se puede traducir en libertad de pensamiento. Entonces, cuando no eres libre de pensar, de cierta manera podrás estar como vivo biológicamente, pero tienes que hacer ese asesinato para poder renacer, ¿no? Y entonces empezar realmente a vivir una vida propia. Entonces, pues de cierta manera hay momentos en la vida en el que sí, claro que tienes que tomar como esa experiencia de los demás, esos conceptos, y todos están buscando lo mejor para ti, y tomarlo para bien, pero hacer como un settle down de, ok, ya me enseñaron todo esto y a partir de eso, ¿qué quiero yo construir? Pero es bien interesante lo que comentas, porque cuando uno busca esa libertad, pues quieras o no, somos el único animal, vamos a decirlo así, que dependemos de nuestros propios padres. Y ahí, imagínate, 18 años, oye papá, quiero ser libre, quiero emprender, y te dicen, a ver, aquí las reglas están bien establecidas y si no te parece, te vas. Entonces, eso también ha provocado que muchos jóvenes se queden en el ámbito familiar por ciertas reglas que se imponen, ¿no? Y ahí hay que estar luchando en realmente lo que yo quiero, ¿sí? A lo que realmente papá y mamá nos viene a decir lo que tenemos que hacer, ¿no? Y inclusive el estudiar. Venimos, estudiamos todo lo que es secundaria, prepa, carrera, y luego sí hay que trabajar, pero casarte, tener hijos, y ahí vamos, ¿no? Siguiendo el caminito que ya se estableció en muchísimos años. Pero es interesante porque el luchar, ¿sí?, con tus ideas y sacarlas adelante también implica que no hay apoyo familiar. ¿Qué opinas? Sí, totalmente. A ver, creo que el alma emprendedora siempre tiene que romper las reglas, ¿no? Sí. De cualquier cosa, pero sí, tienes que ir a romper las reglas del juego, sea la filosofía familiar, sea los estándares de la industria en la que quieres emprender o cualquier cosa. Y claro, mira, probablemente llegaremos más adelante a esa parte de mi vida, pero bueno, yo recuerdo cuando salí de prepa,
pues sí, me preguntó mi familia, algunos amigos, oye, ¿y qué vas a estudiar? ¿No? ¿Ya decidiste a qué universidad vas a ir? Entonces mi papá pues obviamente siempre pensó que pues como su hijo pues iba a ir a trabajar después con él, ¿no? Y pues buscaba que estudiar algo que tenga que ver a lo mejor con la administración de negocios. Y bueno, yo recuerdo que ya al final de mi carrera, de la preparatoria, le dije, pues fíjate que lo estuve pensando y creo que me quiero ir a Harvard, ¿no? Y a ver, recuerdo la escena perfectamente en mi casa, en el estudio en la noche, que mis papás me voltearon a ver así como, ¿qué le pasó? ¿Estás hablando? ¿No? O sea, ¿de dónde vas a ir tú a Harvard? No, nosotros no conocemos a la gente que va a Harvard. Y lo mismo me pasó con un par de amigos un día tomando un café, en esos días que también les comenté eso, y recuerdo que un amigo estaba tomando agua y escupió de la risa. Dijo, ahora este loco que estudió en la misma escuela que yo, ¿de dónde va a llegar para allá? ¿No? Pero es muy interesante porque a pesar de que no fui a Harvard en ese momento, tomé la decisión de entrar al ITAM, estudiar 2 carreras, para después irme a Harvard, ¿no? Ese era como un poco el camino que quería. Pero resulta que 10 años después, sin carrera, ¿no? Que era como ese estándar de que me decían, es que para llegar a Harvard vas a tener que tener 2 carreras y una trayectoria y no sé qué. Y bueno, sin carrera, después de 10 años, me invitan a Harvard en febrero de este año a dar una conferencia, ¿no? Entonces me llevé a mi familia y recordamos un poquito ese momento inicial, pero creo que mentalmente yo desde ese momento decidí romper barreras, a pesar de que no lo hice, ¿no? Pero ya empiezas a educar a tu inconsciente a que no tienes que hacer todo eso. Y a veces pensamos que, bueno, si no le hago caso a mi papá y no estudio lo que me está diciendo, que no fue mi caso, pero sucede mucho, ¿no? Oye, tienes que estudiar esto y ya luego vienes a mi oficina. Y pareciera que si no le hacemos caso, uy, nos van a correr de la casa, vamos a perder todo. Y la realidad es que no es así. Uno cuando decide dar ese paso se da cuenta que la familia quiere lo mejor para ti y una vez que tú tomas esa decisión empiezan a apoyarte, ¿no? No necesariamente con lo que ellos quieren, pero ya al final pues tú tomas una decisión y ellos van contigo. Sería un poco desafiar esas creencias que vienen ya impuestas y aferrarte a cumplir tus sueños. Totalmente. El problema es que muchas veces esos sueños también están empañados. A veces los sueños no son propios. ¿No? Como que desde chico te dicen, oye, tú vas a entrar a esto y luego vas a hacer esto. Y pues de cierta manera te dicen, oye, ¿cuál es tu sueño? No, pues llegar a esto. Pero ¿realmente ese es tu sueño o es el sueño que se te impuso, ¿no? De forma a lo mejor inconsciente. Entonces también hay que hacer un análisis de, ¿ese sueño que estás buscando es tuyo o es el de alguien más? Pero tú lo tuviste, o sea, te detuviste a analizar si realmente era su sueño de tu papá el estudiar negocios o administración de negocios y dijiste, a ver, espérame, esto no es lo que quiero. Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿A los cuántos años? Pues te digo, yo empecé con ese proceso como a los 17 años. A 17. Como en segundo de prepa. ¿Y en qué momento, o no sé si fue a la par, estuviste también como voluntario en el museo? Yo entré al museo porque, bueno, conocí a la fundadora, a Sharon. Y su hijo es muy amigo mío de toda la vida. Y como me empecé a empapar tanto de eso, la verdad es que decidí pues un día hablarle y le dije, oye Sharon, quiero trabajar en el museo. Además quería irme yo al viaje de la Marcha de la Vida. En ese momento la verdad es que mi papá no tenía una situación económica muy buena y entonces pues, yo estaba seguro que me iba. Y cuando fui con mi papá un día me dijo, me da pena, pero esta vez no voy a poder hacerlo. Yo lo entendí perfectamente, pero para mí significó como un dolor importante porque había leído, no sé, a lo mejor 200 libros de la materia en, no sé, un año. Y era como para mí culminar y llegar a conocer pues eso en carne propia, ¿no? Entonces yo agarré y dije, bueno, me lo voy a pagar yo. O sea, no hay que no me voy. Esa fue la primera vez en mi vida que tomé una decisión independiente y dije, no voy a aceptar la situación que me está rodeando y voy a irme. Y entonces le hablé, logré aplicar para una beca,
y bueno, conseguí una parte de la beca. Después me recuerdo muy bien esa cita con Sharon en donde me dice, bueno, te voy a dar estos manuales, estas guías, tienes que leerlo. Y yo pues me leí todo, ¿no? Y me dice, ahora me vas a tener que presentar como guía. Y dije, bueno, vamos a ir al museo, tengo el apoyo. No, en mi casa, en 4 paredes. Y pues obviamente fue súper complejo, ¿no? Yo tenía 17 años justamente ahí. Y bueno, Sharon me dio la oportunidad de hacer eso. Y desde pues los 17 años, algunos días salía de la escuela, me iba para allá. Y normalmente los días que más iba eran los domingos. Sí. Y bueno, pues me eché todos los tours de todos los guías durante 2 o 3 meses, algo así. Y ya posterior a eso empecé a dar algunos recorridos, pude pagarme el viaje, pude irme y en ese momento me di cuenta que podías romper esas barreras y realmente podías como lograr lo que te impusieras. Obviamente con dificultades y trabajando y pues, mientras a lo mejor mis amigos estaban en un café o viajando, pues yo ahí tenía que irme a Reforma, al centro, al museo, a hacer los recorridos, aprender. Pero bueno, entendí que cuando haces lo que te toca y Dios está contigo y de cierta manera también tienes esa pequeña suerte, bueno, pues las cosas salen. Ahí, ¿cómo rompiste y te demostraste que puedes lograr lo que te propones, aunque haya tropiezos y dificultades? Entonces fue, yo creo que la primera vez que te desafiaste a ti mismo y dijiste, de aquí soy. Totalmente. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando terminas, empiezas en el ITAM y creo que muy en esos años arrancas también en bodegas, ¿no? De logística? ¿Qué fue lo que te pasó por la cabeza empezar en la parte logística? Pues mira, yo al salir de la escuela no tenía coche y decidí entrar al ITAM y me quedaba muy lejos. Entonces, bueno, pues es en algunos lugares pues, como famoso que cuando terminas la prepa se van algunos meses, ¿no? De viaje y algunos a trabajar y bueno, obviamente yo no pude irme a ese viaje y decidí aplazar mi entrada a la universidad 6 meses. Mi papá conocía a algunos socios, tenían una nave industrial y pues le dije, oye, ¿me pueden dar la oportunidad? Y me hicieron una entrevista, me dijeron, sí, adelante. Entonces salgo de la escuela y entro a esta nave industrial, en donde pues todos los días a las 7 de la mañana abría yo la nave. Cuando entro veo pues obviamente una eficiencia de hace 30 años, ¿no? O sea, negocios familiares de 30, 40 años en donde pues la operación no tiene innovación, no hay tecnología. Y yo, un chavito queriendo comerme el mundo, salgo y digo, oye, ¿qué es esto, no? Y entonces, bueno, obviamente estuve el primer mes probablemente como adaptándome y pues me tocaba ahora sí que desde abajo, de cargar cajas, ahí me di cuenta mucho de también pues no solo era cambiarle la mentalidad al dueño del negocio, sino también al director o al jefe de la bodega que lleva 25 años trabajando igual, pero yo decidí pues empezar a hacer un proyecto ahí de tecnología, ¿no? De empezar a tener todo perfectamente eficientado, todo perfectamente contabilizado. Había muchísimo robo hormiga, ¿no? Que sucede mucho. Y para ellos pues ni cuenta se daban. Entonces yo empecé a hacer un proyecto en donde pues hicimos como mapas logísticos, eficientamos muchísimo la operación, empezamos a hacer muchísimos cambios. Obviamente les llevaba proyectos y pues ellos tenían que invertirle el capital, pero bueno, yo recuerdo el día 1, pues yo ahí estaba comiéndome un sándwich, había ratas alrededor de mí. Sufrí mucho, la verdad, aprendí muchísimo en ese trabajo, estoy muy agradecido con esa etapa porque me hizo resiliente. Yo me acuerdo, llegaba todos los días a mi casa llorando a los 18 años. Mis amigos están en Europa. En Europa, padrísimo, ¿no? Y yo, bueno, pues todos los días de 7 a 9 y luego me tenía que quedar hasta más tarde. Y mi papá me decía, bueno, ya no regreses mañana, sabes que ya no aguanto, todo el tiempo te estás quejando y vienes llorando. Yo decía, no, ni más, no renuncio. Y bueno, ahí estuve los 8 meses. Gracias a Dios tuve la oportunidad de comprarme mi primer carro. Ahí fue un Mini Cooper usado. Y bueno, con eso termino esa etapa, que era pues obviamente full time job. Y en enero entro al ITAM. Y bueno, pues la verdad es que fue un aprendizaje padrísimo, porque sí fue algo
completamente fuera de lo que siempre me imaginé, ¿no? En dónde trabajar y todo, pero me enseñó muchísimo, muchísimo. Pero ¿qué fue? O sea, ¿por qué regresabas? O sea, ¿te querías demostrar a ti mismo que podías estar ahí, que ibas a aprender o poder poner en práctica el proyecto? O sea, ¿qué te hacía levantarte todos los días por la mañana para ir a un lugar donde no estabas cómodo? No, para nada. Mira, yo creo que son varias cosas, ¿no? Uno, la educación que me dieron. En mi familia tuvimos momentos difíciles, económicos, y yo nunca vi que se rindieran, ¿no? Mis papás. Y eso pues obviamente te marca y te enseña, ¿no? Pues, Sí. ciertas cosas. Luego, pues personalmente te vas formando. La primera como prueba que tuve, que fue la de poder irme al viaje de la Marcha de la Vida, que vi que sí se podía, ¿no? A pesar de que también fue difícil, de que me tenía que ir al centro a los 17 años y ver y conocer un mundo que pues para mí era muchas veces desconocido, conocer personas nuevas, entender que pues también al ser muy joven mi trabajo principal fue entender a la gente con la que trabajaba y ser un brazo más para ellos, ¿no? Ayudarlos. Que muchas veces es gente que también pues el patrón no escucha, ¿no? La persona que a lo mejor está rezagada en la bodega, que no le dan su importancia. Entonces yo me enfoqué en eso, ¿no? En cómo hacerles la vida más fácil, en hacerlos entender que eran gente de valor. Y luego, bueno, para mí una parte muy importante en mi vida es mi conexión con Dios, mi parte espiritual. Y bueno, pues a mí Dios me dio esa fuerza, ¿no? Y esa energía y esas ganas de seguir adelante a pesar de las dificultades y de que no estás cómodo. Ahora, terminas ahora sí, de trabajar en las naves industriales, empiezas el ITAM y conforme fuiste avanzando, ¿qué pasaba por tu cabeza de finalizar la carrera, de emprender antes, te sales al cuarto semestre? ¿Cómo empiezas a maquinar que puedes ir a conseguir tus sueños? Claro. Mira, yo creo que en esa etapa yo ya era un cuate muy inquieto, ¿no? O sea, sí estaba entrando a la carrera, de cierta manera pues iba a estabilizar ciertas cosas en mi vida porque pues ya me iba a enfocar en el ITAM y todo esto, pero interiormente siempre estaba inquieto de, bueno, y tengo que hacer algo, y estaba viendo qué proyectos hacer, y entonces, bueno, yo intento replicar lo que hice en la nave industrial en ese momento, como si fuera ya una empresa, ¿no? De logística. Entonces, mientras estoy en primero o segundo semestre en el ITAM, estudiando actuaría, también emprendo el proyecto. Entonces, bueno, me iba al ITAM, ¿no? Llegaba a mi clase de 7 de la mañana, a lo mejor a las 2 de la tarde salía, me iba a trabajar a un proyecto en Naucalpan, ¿no? En donde estaba yo tratando de implementar como este servicio, este producto. Al paso de, no sé, 6 meses me va muy mal. Trueno la empresa, porque yo recuerdo, llegué el primer día, no, y sí, te vamos a pagar lo que estás pidiendo. Yo dije, uff, padrísimo, ¿no? Y bueno, pensé que ya era todo muy fácil. Yo dije, bueno, con 18 años, y me doy cuenta que sí está increíble el proyecto y la gente está como willing to pay. Y obviamente, pues, quebré a los 8 meses. Tuve que pedirle dinero prestado a mi mamá para pagarle a gente que tenía ahí trabajando, ¿no? Me dolió muchísimo el estómago. En ese segundo semestre había metido creo que 6 materias en el ITAM, di de baja 2 y troné 2. Y entonces me siento un día en mi casa y digo, no, o sea, yo creo que yo ya no voy a hacer nada en mi vida. O sea, ni el trabajo, ni la universidad. Me sentí obviamente súper desguanzado. Dije, todo lo que pensaba que podía lograr ya me di cuenta que no, y pues mejor ya me voy a trabajar con mi papá o con alguien cercano. Y una persona me dijo, platicando esta como parte de mi vida, ¿no? Yo estaba de cierta manera como deprimido. Me dijo, mira, te pasó lo mejor que te puede haber pasado en tu vida. Y más ¿no? joven. O sea, a todo el mundo le va a pasar algo así en su vida, nada más que el promedio de la gente que le pasa es a los 40 años. A ti te pasó a los 18. Y entonces ahí como que volví a ganar ganas. Dije, ¿sabes qué? Tiene razón, ¿no? O sea, hoy no tenía una familia que mantener, una casa, alguien que dependiera de mí. Y ahí volví a tomar fuerza. Y yo vi una vez una plática de El Caracol de Mar. No sé si has escuchado alguna vez esa
bueno, pues es una teoría interesante que dice que el caracol de mar, bueno, pues le crece, ¿no?, el caparazón cuando nace y de repente llega un punto en su vida en el que se va hasta abajo del mar, se entierra entre las piedras y empieza a desprenderse del caparazón y eso le genera un sufrimiento terrible, ¿no? O sea, han hecho pruebas y el caracol está sufriendo muchísimo, tiene muchísimo dolor para desprenderse del caparazón. ¿Por qué? Porque piensa que como va a crecer, ya no le va a quedar ese caparazón y tiene que generar uno nuevo. Entonces termina desprendiéndose del caparazón y se queda ahí abajo generando un caparazón nuevo. Los científicos se dieron cuenta de que el caracol no crece más que cuando tiene dolor. Entonces el caracol mentalmente llegó a un punto que dijo, ya voy a crecer. Y bajó y se generó ese dolor para crecer. Pero era un tema mental. Él físicamente no crece más que cuando se desprende de su caparazón. Entonces cuando vi eso dije, mira, la única forma de crecer es saliéndote de la comodidad, luchando en contra de la comodidad y tiene sufrimiento. O sea, no es Disneylandia, no emprender y todo te va a salir padrísimo y vas a hacer esto o vas a ir a la universidad que quieres y te va a salir increíble. O sea, tienes que entender que conlleva sufrimiento y que para crecer tienes que pasar sobre eso. Entonces, eso fue lo que yo entendí en el ITAM, en esa etapa de emprendimiento, antes de dejar la carrera trunca, pero siempre estuve esa inquietud y esas ganas como de salirme de esa burbuja. Y cuando empiezas, ahora sí, te sales del ITAM, o sea, ¿qué pasaba por tu cabeza el dejarlo? O sea, porque también es como una disyuntiva, ¿no? Estoy en el ITAM y ¿qué tal si las cosas no salen como las planeé? O sea, ¿había miedo? Sí, creo que siempre tienes como miedo y muchas otras como sentimientos. Para mí, los sentimientos son energías. O sea, el miedo no es malo. La adversidad no es mala, ¿no? O sea, y cualquier tipo de, o sea, tristeza, enojo, si tú lo canalizas de la forma correcta, es algo súper poderoso, Sí. ¿no? O sea, cuando tienes miedo de algo y te haces chiquito, pues es lo peor que hay. Pero cuando tienes miedo de algo y decides vivir con ese miedo, porque tampoco es enfrentarlo, quitarlo, no, es volverlo parte de eso, ese miedo es una energía que no te deja parar. Que te impulsa. Te impulsa, ¿no? Sí. O sea, es como una liga. Sí. Entonces, cada vez que decides acompañar esas energías y canalizarlas bien, esa liga se va estirando y, bueno, de repente sales disparado, ¿no? Entonces, yo he tenido muchas conversaciones con gente que, no sé, está triste o tiene depresión o tiene estrés y piensan que eso es malo. O sea, no, es que tengo estrés, entonces por eso no puedo hacer esto. A ver, el estrés, si lo canalizas de forma correcta, es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Lo mismo con el miedo. Entonces, claro que había miedo, pero lo interpreté de una forma buena, como decir, ok, non-stop, y gracias a ese miedo, pues, one shot y no puedo fallar, ¿no? Pero porque lo tenías consciente. Porque Sí. sabías que tenías que aceptarlo, porque también es una cuestión de aceptación, ¿no? Es tengo miedo y ¿para qué me va a servir este miedo? Y cómo lo voy a utilizar a mi favor. Y cuando empiezas, tienes en este proceso un acompañamiento de un mentor, de alguien donde en ciertos momentos te sentías como vulnerable, decir, ¿lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien? ¿Y qué fue lo que o sea, te hizo continuar en el camino? Mira, en mi primera etapa no tuve como un acompañamiento, un mentor así muy, muy definido, ¿no? Sí tuve un profesor muy bueno en segundo de prepa, que fue quien me enseñó todo este concepto de libertad y todo, que se llama Aslan. Pues la verdad es que yo lo he platicado, alguna vez me lo encontré y le dije, no sé, yo creo que tú ni sabes, pero me cambiaste muchas cosas en mi vida que me ayudaron. Entonces él fue una parte importante, obviamente pues la familia, algunos amigos y todo. Y después en mi segunda etapa pues sí, más que un mentor, pues socios, ¿no? Socios que veníamos con las mismas ganas, que enfrentamos las mismas situaciones y pues éramos la espalda el uno del otro.
y que pues eso nos fue ayudando mucho. Después, pues sí, tuvimos como un acompañamiento interesante de gente que confió en nosotros, que nos acompañó en el camino con más experiencia, advisors, que pues estuvieron en momentos clave y que obviamente sirvieron de muchísimo, ¿no? Al final, no puedes hacer todo solo. O sea, eso también es importante. Ahora, cuando empiezas este emprendimiento en una fintech, ¿cómo es que conforme van avanzando se dan cuenta que necesitan capital? Mira, desde el principio, ¿no? O sea, como que hay un punto en el que empiezas como a hacer la ideación y dices, a ver, está padre y podemos empezar a ver esto y analizas. Llega un punto en el que, pues, para materializar empiezas con capital, ¿no? Por eso están un poco como las stages del Venture Capital, ¿no? Del pre-seed, seed y todo esto. Entonces, pues, primero tuvimos algunos inversionistas ángeles muy buenos, ¿no? La verdad, inversionistas como personas físicas pero institucionales con trayectorias muy padres que confiaron en una idea, en un PowerPoint y bueno, pues conforme fuimos avanzando fuimos logrando también materializar. Me preguntabas, ¿por qué decides salirte también en el cuarto semestre? Justamente fue como la primera vez que alguien nos dio algo de dinero y entonces ahí teníamos ya algo de capital para empezar como a materializar y ejecutar ciertas cosas de la idea. Sí. Y también porque pues ya sientes un sentido de responsabilidad, ¿no? O sea, si está confiando y te está poniendo capital y todo, pues ya no puedes estar aquí a medias. Tienes que ir all in y pues demostrarle y al menos, no sé si va a salir bien o mal el emprendimiento, pero nunca quedar mal, ¿no? O sea, el proyecto puede salir mal, claro que tiene riesgo, pues casi 8 de cada 10 startups mueren con el tiempo, pero tu nombre es muy importante. Y si tú haces las cosas bien y dejaste todo, hiciste todo lo que podías y más, y las cosas no salieron, nadie te va a reclamar nada. O sea, una persona inteligente que sabe lo que hiciste y lo que sufriste y que al final no se dio por cosas externas, pues nunca te va a decir, no, es que me robaste o tú me habías prometido algo. Entonces, para mí eso era muy importante. O sea, dejar mi vida en eso por la responsabilidad de los demás. Y no solamente de inversionistas, ¿no? Después empiezas a contratar gente. Sí. Yo era muy joven cuando empecé esto, tenía 20 años recién cumplidos. Empiezas a contratar personas que vienen de bancos, que vienen con una experiencia y una trayectoria impresionante, y pues ¿qué les vas a enseñar tú a ellos, no? Luego muchas veces el emprendedor también es como egoísta y crees que porque tú tuviste la idea pues ya sabes más que todos, y no es cierto. Tú lo que tienes que hacer es rodearte de talento y que todos sepan más que tú. Y yo, al ser demasiado joven, entendí que mi puesto en la empresa era ayudar al otro. O sea, cómo ayudarlo desde lo personal. Muchas veces en un trabajo dices, bueno, es que eso es personal, eso no nos importa aquí. Y yo me enfoqué muchísimo en eso, yo sé que la gente tiene sus situaciones, uno vive situaciones, y muchas veces como que te sientes solo, abandonado, y en una empresa el capital humano y el talento son lo que hacen que eso tenga éxito. Y si tú tienes el talento, contento, luego les pides que se pongan la camiseta, pero tú nunca te has puesto la camiseta del otro. Entonces, pues, ¿cómo quieres que realmente se dejen la vida y un día se queden hasta las 2 de la mañana trabajando si nunca te has preocupado por saber cuánto hacen de camino de su casa a la oficina? O si tuvieron un problema en la escuela de su hijo. Recuerdo una persona que estuvo en problemas en pandemia, después de que lo contratáramos, ¿no? Ya esto años después de que empezamos. Y él tenía un problema económico porque perdió su trabajo, tenía deudas con las tarjetas, con los bancos. Pues yo lo veía sufrir y un día me acerqué con él y le dije, a ver, ¿qué tienes? ¿Cómo te ayudo? No, es que fíjate que pues tengo este problema, deuda que de la pandemia y pues obviamente no me está alcanzando. Y lo primero que hice fue, a ver, aquí está el dinero, ¿no? O sea, te vamos a ayudar, paga tu deuda hoy, estate tranquilo, enfócate en el trabajo y además te vamos a subir el 10% del sueldo para que nos lo repagues durante 12 meses, pero sin que afecte tu ingreso. Y después de los 12 meses que termines de pagar, bueno, ya sigues con el sueldo nuevo, ¿no? Entonces, eso creo que hizo una armonía en la gente impresionante. Sí. Eso fue, creo que, el éxito que ha tenido hoy ese proyecto, del cual ya no formo parte, además de socios padrísimos, del director y muchos otros que forman parte del trabajo. Pero mi parte fue entender que no sabía
no era el experto en compliance, no era el experto en finanzas. Trajimos a la gente experta y entonces mi trabajo fue cómo ayudarlos a ellos a que desplegaran lo mejor de ellos y se sintieran cómodos, ¿no? Pues hay muchísima gente que ya lleva ahí, no sé, 7 años. Hay gente que empezó siendo brazo derecho de, no sé, una tercera posición y hoy es directora de operaciones. Entonces, la verdad, pues eso me enseñó a mí que tienes que valorar muchísimo a la gente y para mí me enfoqué mucho en eso, ¿no? En cómo ayudar al otro, que para mí eso es un objetivo de vida, pero dentro de la empresa también puedes cumplir con eso. ¿Eso lo aprendiste cuando estabas en las naves industriales, al momento de estar viviendo la experiencia desde abajo y apoyando a la gente lo que estaba viviendo? Totalmente, totalmente. Y además, también siempre tuve como esa educación, ¿no? De valorar al de enfrente, respetar a todos. Y bueno, obviamente, cuando te lo dicen ideológicamente, pues sí lo tienes como concepto. Pero sin duda, Bárbara, como dices, creo que cuando en la nave industrial me tocó llegar pues a trabajar con el que descarga el contenedor, que te digo, muchas veces no se les presta atención. Y yo pues viví con ellos 8 meses, ¿no? Sí. Porque pues también yo formaba parte de su equipo. Y entonces ahí aprendí que tienes que escucharlos, tienes que ayudarlos y eso hace que la empresa de quien sea mejore. Y obviamente pues también eso me ayudó a adquirir mucho conocimiento, ¿no? Porque la gente, pues cuando le ofreces un brazo y realmente lo haces de forma genuina, pues te empiezan a abrir la puerta y te dicen, oye, ¿cómo ves si me ayudas con esto? Y entonces te empiezan a enseñar cosas y bueno, pues te empiezas a ser todólogo y eso me ayudó a mí durante 4 o 5 años a adquirir muchísimo conocimiento, de escucharlos, de formar parte de sus equipos y sí, sin duda viene de esa primera experiencia en el almacén, ¿no? Ahora, hay un dato interesante, el 75% de las empresas en México cierran en menos de 2 años. Y realmente algo que me lleva a todo esto es, ¿qué crees que está llevando a las personas que quieren emprender los motivos? ¿Será porque quieren independizarse, porque quieren ser sus propios jefes, porque quieren ganar dinero en algo fácil, porque quieren contribuir a la sociedad? O sea, ¿cuáles crees tú que sean estos motivos por los cuales una persona va a emprender? Mira, puede haber muchísimos motivos, ¿no? Creo que cada cabeza tiene un mundo como de motivos para tomar esas decisiones, pero creo que vivimos en un mundo en el que la innovación es demasiado constante, ¿no? O sea, sí. Si tú ves los últimos 2000 años y luego ves los últimos 1000 años, no cambió mucho, ¿no? Y ahorita cada 3 minutos hay algo nuevo. Entonces creo que también eso está abriendo como a las nuevas generaciones. Nos abre como un poquito la visión, este espectro que a lo mejor antes era un poco más cerrado a lo tradicional, de entender que hay oportunidades interesantes allá afuera, de empezar a innovar en sectores que antes era complejo. Entonces yo creo que eso, pues, parte 1, ¿no? Parte 2, entender que, pues hay gente que su driver es el dinero, y no está mal. Sí. Entonces, emprender... Hoy volteas y ves que están los unicornios y que de repente en 3 años todo el mundo vale $1,000 millones, lo cual no es cierto, pero eso también creo que puede generar como esa hambre y decir, oye, yo también puedo hacer eso, ¿no? Y creo que lo que más define a la mayoría de los emprendedores es esas ganas de cambiar algo en la sociedad, o sea, de generar algo positivo. Creo que yo me he sentado con un montón de emprendedores y estamos resolviendo este problema. Entonces, somos como personas que queremos ayudar a contribuir a algo socialmente hablando a partir de un producto o de un servicio. Y entonces quieres hacerlo mainstream y somos gente que pensamos como grande, ambiciosos, un poco locos, y creo que generar ese cambio para nosotros es fundamental. O sea, tú te puedes sentar con buenos emprendedores y yo te prometería que ninguno te va a decir que su driver es el dinero. Ninguno. Okay. Es hacer un cambio, es encontré un problema y quiero solucionarlo, o viví un problema que me afectó o perdí mi dinero por culpa de esto y quiero solucionarlo. Entonces, siempre el driver es algo más grande que uno o que algo monetario. Pero algo interesante, hay veces que cuando una persona emprende para solucionar un problema
¿Y qué tanto a veces es aferrarse, ¿sí?, a tener como esa parte propia o esa creencia que va a resolver primero su problema y que no realmente no es el problema del resto de la gente? Sí, los emprendedores tenemos mucho bias, ¿no? Por lo que dices, porque a ver, a mí me pasó y justo platiqué con mi amigo y le pasó Y lo todo el mundo mismo, le pasa, y sí. entonces crees que ya es algo que todo el mundo necesita. Y sí, uno debe reinventarse todo el tiempo, ¿no? Puede ser que la base del problema que quería solucionar está bien, pero la forma en la que para ti hubiera sido buena la solución probablemente no es la buena para el 80%. Entonces, a lo mejor sí existe el problema, pero el producto o el servicio que estás construyendo, lo estás construyendo para ti. Entonces, hay que hacer como mucho pivoteo, hay que salir, entender a la gente, escuchar, empezar a ejecutar para pivotear y entender si sí, si no, por dónde camina. Porque sí tenemos mucho ese bias, ¿no? Y muchas veces también confundimos a mí aunque me digan que no y que estoy loco, lo voy Nos a hacer, aferramos. con, a ver, lo que estoy haciendo está mal. Entonces, uno tiene que ser también suficientemente inteligente para no decirle a todos lo que tú digas no me importa y yo lo voy a hacer, sino saber a quién escuchar, Sí. entender que hay gente que necesitas escuchar, que sabe de lo que está hablando y que no por lo que te va a decir vas a cambiar o vas a dejar de hacerlo, sino puedes reinventar la forma en la que lo estabas construyendo que a lo mejor estaba mal. El chiste es que la curva de aprendizaje sea lo menor posible. Obviamente tienes que enfrentarte a tus fracasos, a tus errores, son los mayores aprendizajes que vas a tener, pero cuando hay alguien que te está diciendo algo o el ecosistema te está llamando y te está diciendo algo, tienes que ser inteligente, saber hacer un minuto de silencio, escuchar lo que está sucediendo y entonces lograr reducir esa curva, ¿no? Y tomar mejores decisiones. ¿Qué fue cuando empezaste Clue? ¿Qué fue el journey que te llevó a hacer esos pasos y empezar a validar, a decir, voy bien? Un conjunto, o no sé si fueron mentores que te fueron ayudando a seguir validando que ibas por el camino correcto. ¿Y cuál fue el problema que te enfocaste para buscar esa solución? Mira, yo creo que nos dábamos cuenta a lo mejor no tanto en si voy bien, sino ya nos equivocamos en esto otra vez, ya nos volvimos a equivocar en esto, ya nos equivocamos en esto. O sea, fue un camino de aprendizaje con errores. Padrísimo, la verdad. Yo ahí aprendí que los fracasos y los errores que vas teniendo son importantísimos. Fueron lo que nos fue formando, lo que nos fue dando la pauta de qué mejores decisiones tomar. Y obviamente no buscas equivocarte en todo para aprender, ¿no? Uno busca hacerlo mejor. Pero al principio yo creo que muy jóvenes todos, a pesar de que después se unieron otros como co-founders con más experiencia que nos ayudaron también muchísimo, bueno, fue el haberla errado y vas aprendiendo a tomar mejores decisiones. Y obviamente después, porque empiezas a platicar con la gente y te dicen, no, fíjate que sí, esta necesidad. Después empiezas a ver que el mundo fintech empieza a crecer muchísimo. Entonces dices, bueno, sí estoy en el camino correcto. Uno como founder también necesita validadores, ¿no? Sí. De repente también necesitas sentirte que sí, que no estás en el lugar incorrecto, que no te está saliendo todo mal, que lo que estás haciendo tiene sentido. Entonces vas hablando con gente, la gente te dice, oye, sí, tiene sentido, vas probando el producto, el ecosistema empieza a crecer. Entonces, de cierta manera empiezas a validarte y empiezas a tener esos aprendizajes para tomar mejores decisiones. ¿Y cuál fue el problema? La verdad es que yo me sumé a una idea de alguien más. Cuando conocí a mi co-founder y después se unieron otros co-founders y cada vez como empezamos a hacer ese proyecto, una idea de inteligencia colectiva, pero yo realmente pues estaba muy enfocado en ese momento en la universidad, en un proyecto de hacer una bolsa de valores para pymes en 5 años y luego tuve la oportunidad de conocer a mi co-founder Beto en ese momento. Él tenía este proyecto, ¿no?, de innovar en el sector financiero de forma digital, muy ahead of the curve, cuando apenas pues, la gente hablaba apenas algo de cripto, ¿no? Era como algo todavía muy lejano a la realidad, bancos digitales sin sucursales, ¿a quién se le ocurre eso? Pero bueno, yo creí mucho en esa idea, mucho en él, que fue parte importante también de mi vida, muy importante, al igual que los otros colaboradores. Y bueno, entiendo que era un problema. Yo odiaba ir a la sucursal de banco cuando mi papá me decía, oye, ve a hacer esto, o tenías que ir a abrir una cuenta. Y dije, pues sí, la verdad tiene todo el sentido. Y entonces, a partir de ese problema, pues empezamos a construir una solución.
Ahora, ¿hubo en algún momento donde te hayas detenido y hayas dicho, realmente quiero esto? O que hayas o te haya pasado por la cabeza desertar? Sí, yo creo que muchísimas veces. Muchas veces en donde obviamente el camino no fue fácil. Sí. Yo derramé lágrimas, grité, obviamente tuve muchos Crisis. momentos increíbles también y de alegría, pero yo me pongo a recordar y a ver, viví momentos muy difíciles como emprendedor, a cualquiera le pasa, de repente pues ya no tienes capital y estás en un buen momento pero ya no tienes lana y ya tienes responsabilidad con empleados y entonces tienes que salir a buscar y momentos difíciles en donde a veces una persona te queda mal, ¿no? Estabas esperando que sucediera algo pues no sale, entonces vivimos momentos difíciles que obviamente cuando tienes esos momentos, pues nadie no piensa de repente decir como, bueno, ya, a lo mejor hasta aquí llegué, ¿no? Yo creo que nadie no piensa eso. La diferencia está en decidir seguir, en tener Perseverancia. esa perseverancia, esa resiliencia. Tuve la fortuna de estar acompañado de gente padrísima, con una mentalidad similar a la mía, que nos levantábamos el uno al otro. A veces yo estaba destruido y el otro Te tenía que echaba llegar y porras. levantarme. A Sí. veces el otro estaba tirado y tenía yo que llegar y levantarlo. Yo creo que tuve esa gran ventaja de rodearme de gente muy padre, pero sin duda hubo muchos momentos en el que dices, bueno, a lo mejor ya, ¿no? Hasta aquí, ya cerremos, pero no, la resiliencia, las ganas, y para mí, personalmente, algo muy importante es Sí. cuando uno trabaja por uno mismo, pues dice, bueno, a ver, yo necesito tanto y necesito llegar a esto. Y pues es para ti y entonces vas por ese objetivo, ¿no? Después a lo mejor uno tiene familia y entonces sube su estándar y dice, bueno, ahora tengo que trabajar por mi esposa, por mis hijos, o por mis padres en algún punto, ¿no? Hay familias que tienen que también por sus padres o por otra persona. Entonces subes y elevas como ese umbral de cuánto tengo que trabajar, Sí. cuánta energía le tengo que poner, ya no solo para mí, tengo que llevar el pan a mi casa. Entonces empiezas a darte cuenta que había cosas de ti que pensabas que eran imposibles que sí puedes hacer. Y luego para mí hay un punto todavía más alto, que es cuando no solamente trabajas para ti o para tu familia, sino para algo mucho más grande, para la Sí. sociedad, Sí. para un objetivo que no tiene límites, que no tiene fronteras. Y entonces ahí dices, oye, no sé, yo tengo un proyecto para ayudar a reducir el 25% de la pobreza en México, o en la reinserción de los reos, ¿no? Siempre he tenido esos dos proyectos Wow. para mí en México. Y entonces dices, bueno, es que a lo mejor hay millones de personas que están dependiendo de mí. Ellos ni lo saben y a lo mejor uno dirá, a ver, bro, estás loco. Pero yo en mi cabeza sí lo siento. Entonces cuando tienes pues esa mochila atrás, que ya no, porque si fuera por ti de repente dices, bueno, ya me cansé, ya me dolió el estómago, mejor ya. Pero cuando tienes ese peso detrás, porque realmente lo conceptualizas y haces conciencia sobre eso, no puedes renunciar. O sea, no puedes dar el paso para atrás, porque volteas y dices, no, es que a ver, tengo que mañana ayudarlo a él, tengo que ayudarlo a él. Obviamente, pues, como te dije, ¿no? Empiezas de lo personal a lo familiar, después a los colaboradores, tienes una responsabilidad con la gente a la que contrataste, que la hiciste renunciar del banco donde estuvo 10 años para que viniera acá, pues primero también ellos, ¿no? Pero Sí. después tienes como ese espectro más grande, que es una energía que no te deja parar. Entonces, yo tengo muchos proyectos sociales y comunitarios que creo que para eso vine al mundo y para eso trabajo. O sea, y aunque ellos no lo sepan hoy, espero que en algún punto yo Wow, llegue, wow. pero yo estoy trabajando hoy Sí. para ellos y para eso, ¿no? Para poder dejar como ese legado y realmente poder aportar mi granito de arena en lo que pueda. Fíjate que yo emprendí, puse una farmacia online para diabéticos, fueron 4 años, no era el momento, 2010. Y algo que me pasó a mí es aferrarme a una idea y continuar cuando las señales estaban bien claras allá afuera de que no era el momento y que tenía que soltarlo. Pasaron 4 años hasta que tuve que vender mi coche y quedarme sin un peso. Wow. ¿Cómo ¿Cómo podemos o cómo puede el emprendedor
soltar esa idea y decir hasta aquí, o sea, ya es momento de dejarlo, ¿no? Y eso es interesante porque nos pasa a nosotros que nos aferramos, es como tu bebé, dices, este proyecto sale porque sale, tenemos resiliencia, tenemos perseverancia, pero llega un punto donde no lo estamos viendo. Totalmente. ¿Qué aconsejas en este momento, o sea, para los emprendedores? Yo te pediría más bien tu consejo a ti. Yo creo que tienes que pasar por eso para darte cuenta. Y volvería a emprender. Por eso. Entonces, yo creo que es imposible que un emprendedor... A ver, obviamente de repente hay señales muy claras, ¿no? Que, bueno, inteligentemente y common sense, pues tienes que tomar la decisión. Pero cuando estás arraigado, hay gente que ya, a ver, confió en ti, tuviste de repente ya tus primeros 2 clientes, empiezas a ver que el ecosistema se mueve por ahí. Entonces, no hay señales tan claras de que lo que estás haciendo no está bien. Y eso es en la mayoría de los casos. Sí. Entonces, sería casi imposible que de repente yo dijera, ¿sabes qué? No, ya sabes que tienen razón todos y ya vi que no va a jalar, porque los emprendedores luchamos contra eso. Sí. O sea, como yo estoy viendo contra las reglas, y si me dicen a mí, no, es que tu producto, no sé, el tema de la banca digital. Pues hace 20 años decías a alguien que una banca no iba a tener sucursales y te decía, estás loco. Entonces el emprendedor, si hubiera visto todas las señales, hubiera decidido no hacerlo. Entonces, como vamos siempre en contra de la naturaleza, pues es muy difícil darte cuenta, porque de repente sí tenías razón y generaste un cambio en un ecosistema o en una industria completa. Entonces, sería casi imposible de repente renunciar. Yo por eso, esa frase que dijiste al inicio, que me encanta, yo la he usado muchísimo. Nunca he encontrado quién la dijo primero, así que no sé si yo fui el primero. Pero de los locos con el tiempo se convierten en visionarios. Obviamente detrás de esa frase hay sufrimiento, dolor, trabajo y un montón de cosas a las que te tienes que enfrentar. Pero 100% llegan puntos en tu vida en el que todo te genera algo. O sea, a mí me tocó de repente en 2022 que me invitaran al Financial Stability Board de la G20, que bueno, creo que eso y Harvard ha sido como lo más cañón, ¿no? Así a lo que he llegado, pues está en un panel con los 20 bancos centrales más importantes del mundo, con creo que era una de las directoras de Ant Pay, ¿no? De Alibaba. Entonces, y yo así, obviamente con 24 años, 25 años, pero... A ver, al principio me dijeron todos, no, a ver, nunca va a pasar eso y estás loco, y Harvard, y bancos digitales, y hoy pues un proyecto nuevo donde estamos revolucionando o intentando revolucionar una industria como la del private equity, la del venture capital, y no sé si va a ser real o no, pero creo que renunciar a eso va a ser casi imposible a menos de que realmente un día tenga que cerrar la cortina, ¿no? A ver, ese está interesantísimo, tu nuevo proyecto. Platícanos, porque de verdad cuando yo lo escuché dije, wow. Gracias. Pues mira, yo al final del día, hace casi ya 3 años, decido salirme, ¿no? Yo, una de mis responsabilidades más grandes había sido como todo el proceso de la licencia con la Comisión Nacional, que yo me acuerdo desde muy chiquito ahí, fui con los directores de la comisión y llegué y wow, esto, o sea, ¿en dónde estoy, no? Con 20, 21 años. Y bueno, justo cuando logramos eso, sentía yo también que tenía que dar un paso nuevo. La verdad es que estaba muy feliz ahí y todo, pero pues, me llegó un proyecto nuevo a la cabeza. Quise abrir mis alas, ¿no? Empezar a volar para otro lado. Y bueno, de 2 años y medio para acá, así como soy de, pues no sé, que me gusta ir en contra de la corriente, decido empezar a ver algunos ecosistemas como arraigados, ¿no? Sí. Y pues el mundo del Venture Capital se sigue haciendo lo mismo que en 1990. Y entonces ahí, pues obviamente yo vengo ya del mundo startupero, de intentar levantar dinero con Venture Capital, entender los procesos, etcétera. Y digo, no puede ser que sigamos igual que en 1990, ¿no? Y más en un medio de startups. Y que invierten en startups de tecnología y todo, y no hay realmente un core en el ecosistema para tomar mejores decisiones. Entonces, obviamente, yo soy muchísimo de Knowledge is Power. Estuve 1 año analizando el ecosistema, leyendo un montón de información, entrevistándome con gente, platicando con gente del sector, etcétera. Y bueno, para mí hay un dato padrísimo o muy importante que me llevó a esto, ¿no? Es entre el 75 y el 90% de las inversiones de un venture capital
truenan. Sí. Son falsos positivos. Sí. Y alrededor del 90% de las decisiones de inversión de un venture capital son gut feeling, network driven decisions. Sí. Entonces yo dije, a ver, si es gut feeling, network driven y le pegan a 50%, pues no hay nada que cambiar. Pero cuando ves que está correlacionado, ¿no? Pues realmente pareciera que es como más lotería disfrazada de intuición. Y en el mundo actual, en el que la data en los últimos 12 meses superó la data en toda la historia en el Internet, y en los siguientes 12 se va a volver a duplicar, sí. Y tienes herramientas de inteligencia artificial. Yo empecé con esto, obviamente, antes de ChatGPT. O sea, AI wasn't mainstream, ¿no? Y era todavía más complejo de desarrollar una plataforma que haga augmented analyst, ¿no? En donde el gut feeling es data en tu cerebro. Nada más que el humano no tiene la misma capacidad de procesamiento ni la misma capacidad analítica que tiene la tecnología. Sí. Hoy hay fondos que pues, deciden no invertir en Brasil o no invertir en temas espaciales o biotech porque necesitarían un profesional, un especialista en eso. Eso es costoso, la cultura de los lenguajes. La tecnología no tiene esas barreras, ¿no? Entonces yo empecé a ver todo esto y bueno, decidimos empezar a hacer un engine con modelos algorítmicos, obviamente potenciados por inteligencia artificial y por machine learning, algunas herramientas como bueno, XGBoost, redes neuronales, entre algunas otras. Pero algo muy importante es, hoy el mundo no está listo para la ejecución científica. Ben Horowitz, que es bueno, uno de los founders de Andreessen Horowitz, uno de los fondos más importantes de startups del mundo, hace poco dijo que ella iba a suplir muchísimos puestos, pero que probablemente de los últimos que supla sea el de él, ¿no? O el del analista de VC, porque necesitas esa intuición humana, necesitas... Yo dije, a ver, 100% sí, pero el humano tiene data. Sí. Y sentarte en un café y ver a la otra persona tiene datos en los movimientos, si me rasco en la entrevista, si mis decibeles en el tono de voz cambian. O sea, obviamente lo cuantitativo pues es más fácil de modelar y todo, pero lo cualitativo, hay un espectro en un mundo que no conocemos, en donde ya no necesitas hablar español o inglés. Tú puedes cruzar cientos de millones de puntos de datos de Nigeria a China, a México, en diferentes lenguajes, de diferentes industrias, desde lo espacial hasta lo biológico, ¿no? Entonces hay un montón de oportunidades allá afuera que hoy no hay data estructurada. Sí. La data que existe allá afuera es muy poca y es cruda y es estática. Entonces nuestro proyecto se basa en pasar esa data a real-time data y a Predictive Intelligence, ¿no? Es algo que traemos un poco la tesis de dos hedge funds que se llaman Two Sigma y Renaissance, del mundo de fondos de cobertura. La diferencia es que hay muchísima data pública, porque son financial markets, son empresas públicas, a diferencia del capital privado, ¿no? Entonces hoy, pues primero lo que estamos haciendo es construir un dataset muy grande, probablemente el más grande del mundo, con snapshots, overtime, en donde reconstruimos la historia de proyectos, desde ver series, ¿no? O sea, para reconstruir la historia de WeWork, pues nos pusimos a traducir el We Crashed, cuando habla con el Venture Capital, después el primer tweet, o sea, empezamos a reconstruir absolutamente todo para que cada snapshot te entendamos la historia completa, ¿no? Entonces, hoy todo eso lo estamos haciendo con Explainable AI, que es de cierta manera poder darle doble clic a las subvariables algorítmicas, en donde tú puedes entender por qué llegó a ese ponderador, por qué tiene ese peso y por qué tiene esa calificación. Y entonces te empieza a dar el cruce de información, ¿no? Pues fíjate que como viene de Stanford y conoce a su co-founder hace 10 años y la tendencia del mercado, y analizamos, por ejemplo, plataformas como X, ¿no? O Twitter, y muchísimo, o sea, es una caja negra gigante que te ayuda hoy a ti, como decía Ben Horowitz, no a que te reemplace la ejecución científica, pero sí que es Human Plus AI para tener superpoderes. Y probablemente sí, de aquí a 5 años, pues empecemos a confiar más en la computadora, ¿no? Y nos volvamos como quantum computing, en donde ya nada más necesitas ver el scoring, porque ya sabes que le pegas a 80 de cada 10, ¿no? Y una cosa fundamental que hicimos fue convertir el trash data del mundo en nuestro oro, ¿no? Que es las empresas que no jalan, que no las fondean, o que son tradicionales, o que quebraron. Todo ese trash data que está tirado allá afuera, para nosotros es fundamental, porque hay entre 7 y 9 de cada 10 inversiones son falsos positivos. Entonces necesitamos empezar a entender más, no cuál es el siguiente unicornio, sino cuál es la empresa que creo que sería buena,
pero realmente no va a ser buena. Entonces, pues ahí, pues obviamente aumentas el retorno de inversión. Ajá. En vez de pegarle a una de cada 10, le pegas a una de cada 5. Eso hace que tengas mucho más liquidez en un momento en el que no hay IPOs, no hay M&As, los exits están muy, muy reducidos, falta liquidez de los fondos. Entonces, estamos haciendo algo, me tomaría a lo mejor las 3 horas de aquí, grandote, con muchas cosas, muy revolucionario. Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? En el camino. ¿Y cuándo sale? Tenemos estimado que salga para el último trimestre de este año. Llevamos casi ya más de un año en la construcción de la plataforma. Ya traemos un MVP alfa que estamos pivoteando, logramos levantar también capital y bueno, hoy estamos en conversaciones con algunos fondos mexicanos e internacionales muy, muy interesantes. He tenido la oportunidad de rodearme también de socios increíbles en este nuevo emprendimiento y de gente que nos está acompañando y ayudando a ejecutar esta visión. Que como te digo, pues intentando ser disruptivos. Hace 2 años que nos sentábamos con algunos fondos o con gente del ecosistema, nos decían, a ver, no inventen el hilo negro. Así. ¿No? Y hoy muchos al revés, están muy emocionados. Estuve hace poco con el director de Endeavor, estuve también con gente de algunos fondos y pues padrísimo, ¿no? Las respuestas que empezamos a ver de lo que hemos venido construyendo como muy por debajo del agua y pues muy emocionado también de esta nueva etapa, de lo que viene y pues ahí otra vez apostándole desde cero a armar un rompecabezas nuevo. Y seguro que la vas a romper con Gracias. todo, de verdad. Una persona, como lo comenté desde el principio, súper visionaria, loco y aferrado a sus ideas, con esa perseverancia que es lo que te hace ser único. Y con un background interesantísimo que es el haber tocado las almas de las personas para poder enfocarte a saber qué está pasando detrás de las personas, qué es lo que hace que tengamos las empresas. Las empresas están formadas de capital humano, ¿no? Total. Y bueno, te quiero agradecer enormemente, Isaac, de verdad, de esta conversación y creo que una segunda conversación que por ahí tendremos, ya que arranques y que veamos cuál es el proceso final ya para dar este cierre a este nuevo emprendimiento que seguro va a ser un exitazo. Y bueno, pues agradecerte enormemente que nos hayas compartido lo que vive un emprendedor y lo que cada uno de nosotros necesitamos seguir trabajando para poder seguir en el camino. No, Muchas al contrario, gracias. gracias a ti por la invitación y felicidades por esto, porque seguramente que ayudarás a dar muchas herramientas y conocimientos a gente allá afuera que a lo mejor necesita tomar esa decisión, así que agradecidísimo también y seguro que para una segunda invitación feliz de volver a vernos aquí. Encantada, Isaac. Pues muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y si te gustó el episodio, dale like y comparte. Gracias.